Hay relación directa entre la mora y la inflación. La suba de la tasa de mora en los últimos meses, ya casi va a ser un año, para 5,5 millones de argentinos tiene tres responsables. El primero es el gobierno, porque claramente no pudo administrar a tiempo un problema político que se convirtió en un problema económico-financiero, que fue la suba intempestiva de las tasas post-elección electoral de medio término. El segundo responsable es el sistema financiero todo, porque tanto los bancos como las fintechs no supieron darse cuenta a quién deberían haberle prestado dinero y a qué montos y a qué tasas. Porque una gran parte de esas familias, por más que hayan perdido parte de su salario o hayan tenido tasas extraordinarias que pagar, no pudieron hacer los cálculos de que si esas personas tenían un ingreso determinado iban a poder pagar en tiempo y forma. Y por último, las personas físicas, porque también fueron las que pidieron el crédito, pero en este caso no por la responsabilidad de no saber leer solamente la tasa en lugar de la cuota, sino porque para las personas históricamente, con una inflación tan alta en la Argentina, la lectura de la inflación que venía, la lectura de la inflación futura, siempre era menor a la inflación presente. Antes de la ley de contratos de alquileres, cuando uno le preguntaba a un propietario de una vivienda que alquilaba a un inquilino, el contrato estaba pactado con inflación futura. Y siempre el que ganaba era el inquilino. ¿Por qué? Porque proyectaban una inflación que generalmente quedaba corta. Eso pasó históricamente, incluso sobre todo entre 2022 y 2023. Las personas tomaron compromisos en 2025 con el mismo comportamiento que venían teniendo en 2022 y 2023. Por ejemplo, entre 2022 y 2023 hubo casi una hiperinflación y para las personas la inflación esperada era del 100%. Sin embargo, la inflación llegó a rozar los 300% solamente en un año. Entonces, este comportamiento que venían teniendo históricamente no se cumplió a partir del 2024, porque la inflación a principios de la gestión Milei empezó a bajar abruptamente y cuando se les preguntaba en la encuesta de expectativas de inflación de Ditela, aquellas que contestaban a la encuesta sobre la inflación, al principio la veían alta, pero después, cuando la veían descender, se daban cuenta que la expectativa de inflación estaba desalineada respecto de la realidad, en el buen sentido. Tanto se enamoró la gente de la caída de la inflación del primer tramo del gobierno que empezó a esperar una inflación más baja para el periodo que justamente se revirtió y empezó a subir la inflación. Parece un cuento, pero es real. Esto es exactamente lo que pasó. En marzo de 2024 la ecuación se invirtió y entonces la tasa real de inflación se aceleró a mediados de 2025. ¿Y qué pasó con la percepción? La gente esperaba menos inflación. Y ahí está la explicación de por qué tantas personas se endeudaron teniendo en cuenta que creían que la inflación iba a bajar, con un mismo salario iban a poder pagar las cuotas. Y cuando se encontraron con la situación en la que los salarios no subieron y la inflación sí, se encontraron de nuevo en esta situación de no poder pagar las cuotas. Después de lo que pasó de mediados de 2025, la gente vuelve a esperar inflación más alta. Ayer se conoció el dato de inflación, la inflación dio 2,1, pero para la mayoría de las personas la inflación está más cerca de 3 que de 2. ¿Y esto por qué? Porque tenemos historia y porque las personas tienen memoria corta. Se acuerdan que hace menos de 2 años la inflación iba más rápido de lo que ellos podían pensar. Entonces la situación va a cambiar recién cuando la nueva inflación o la inflación que viene se vuelva a estabilizar a la baja y la tendencia sea consistente. Si volvemos a tener estos altibajos de inflación, probablemente muchas personas que ya se quemaron con fuego no vuelvan a tomar crédito. Y muchas otras personas, por no haber tomado crédito y haber visto que familias, amigos y compañeros de trabajo no pueden pagar los créditos, probablemente tampoco usen la tarjeta de crédito. Acá la ecuación es simple. Si la inflación baja y se mantiene constante a la baja durante mucho tiempo, las personas van a creer en que la inflación de mañana va a ser más baja que la de hoy. Pero si la inflación tiene picos y tiene volatilidad, entonces no le va a dar seguridad a las personas, no solamente para tomar crédito, sino también para invertir de mediano y largo plazo.